A continuación en Fides, Vida y Esperanza y San José TV, La Alegría de Catequizar, una presentación del Centro Nacional de Catequesis. Hoy, Señor, vengo a tus pies, yo que tanto te he ofendido, con el corazón herido, a pedirte compasión. Ten piedad, Señor, de mí, y perdona mis pecados, que Jesús, tu Hijo amado, en la cruz murió por mí. Es tan grande mi dolor tanto te he ofendido, con el corazón herido, a pedirte compasión. Ten piedad, Señor, de mí y perdona mis pecados, que Jesús, tu Hijo amado, en la cruz murió por mí. Es tan grande mi dolor tu amor,
Señor. Bienvenidos hermanos a un programa más de la Alegría de Catequizar. Hoy nos acompaña el Padre Manuel Rojas Picado, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Pastoral y Liturgia. Padre, bienvenido. Muchas gracias a ustedes en Catequesis por este espacio y a todos ustedes que siguen Radio Fides y también quienes nos contactan a través de Radio Sinaí. Padre, lo hemos invitado para conversar ahora que estamos en Cuaresma sobre este momento, ¿verdad?, que vive la Iglesia cada año. Y bueno, usted que es el experto, queremos que nos cuente un poco qué es, de dónde viene, en qué consiste, ¿verdad? ¿Qué deberíamos esperar como católicos para esta Cuaresma? Pues la Cuaresma tiene un sentido esencialmente bautismal que tal vez a veces no lo tenemos tan claro. Quiero decir, antes que hablar de un tiempo de conversión, que lo es, de un tiempo de arrepentimiento, que también lo es, la Cuaresma es, en primer lugar, un tiempo esencialmente bautismal. Me explico. La Cuaresma surgió, vamos a resumir la historia, pero surgió como un tiempo de preparación o como el espacio último de preparación inmediata para aquellos que, siendo adultos, se estaban preparando para recibir el bautismo. Esa preparación para recibir el bautismo, que se llama catecumenado, tenía varias etapas. Y la última de esas etapas era justamente este tiempo cuaresmal que les permitía ya disponerse personalmente de forma espiritual para para recibir el bautismo. La evolución cambió, hizo algunos cambios, pero básicamente cuando la liturgia retoma este tiempo de Cuaresma, lo hace en ese sentido, como un tiempo de preparación para el bautismo. Alguien puede decir, bueno, pero ya yo estoy bautizado. En ese caso, Cuaresma es un tiempo para renovar la gracia del bautismo, para disponerse a hacer nuevamente las promesas bautismales en la noche de la Pascua y entonces vivir nuevamente la adhesión como hijo de Dios y pedirle al Señor que nos permita responderle con la mayor generosidad posible. Es un tiempo para renovar nuestra adhesión al Señor y para renovar entonces también la apertura de nuestro corazón a la gracia de Dios para que sea Él el que nos transforme. Perdón, al decir esto, estoy diciendo básicamente dos cosas que son muy importantes. Una, que tenemos que vivir la Cuaresma con la mirada puesta en la Pascua, que hay distintos momentos, ciertamente, pero que todo tiene sentido si llegamos hasta la Pascua y más específicamente hasta la Vigilia Pascual, cuando haremos la renovación de nuestras promesas bautismales. Yo no quiero ser en esto fuerte o duro al plantear las cosas, pero hay que decirlas con claridad. La Cuaresma pierde todo su sentido si no llegamos a celebrar la Vigilia Pascual. No tiene ningún sentido hacer viacrucis, oraciones, actos de penitencia, si al final no desembocamos en la celebración de la Pascua. Y lo segundo es que, ya lo mencionaba de alguna manera, es que la Cuaresma tiene etapas. Y de hecho, todo el leccionario, es decir, el libro que contiene las lecturas que se proclaman en la misa, todo el leccionario, particularmente el dominical, está armado de tal manera que vayamos haciendo un crecimiento progresivo y que cada semana tengamos la posibilidad de dar un paso más que nos va acercando a la Pascua. Padre, lo primero que me pareció más interesante es lo del bautismo, ¿verdad? Porque, pues sí, desde catequesis tal vez se ha hecho un intento con la catequesis en clave de iniciación a la vida cristiana, ¿verdad? Inspirada especialmente en el proceso de adultos que llega a ese momento en la vigilia, pero creo que uno como laico no la visualiza así. Claro, en efecto, cuando llega
la Pascua, se va a la vigilia, ahí está la recepción de los sacramentos, nos esperan con agua bendita, igual en las Eucaristías, incluso a veces toda la semana, me parece, ¿verdad? Y pues sí, el sacerdote explica que nos recuerda el bautismo, pero lo analizamos hasta que llegamos a ese momento, ¿verdad? No lo vamos analizando durante toda la Cuaresma. Entonces eso, bueno, me parece interesante, no sé cómo lo vivirán los hermanos. Y lo otro que usted mencionaba es pues precisamente que de nada sirve si no estamos preparándonos para celebrar, y de las etapas. Entonces quería preguntarle cómo son estas etapas de la Cuaresma, porque por ejemplo en el Adviento, ¿verdad? Sabemos que hasta cierta semana hay un tipo de evangelio, luego cambia. ¿Cómo funciona la Cuaresma? La Cuaresma está todavía mejor estructurada, pero antes de eso, solo un detalle sobre esta dimensión bautismal. Este año la Comisión Nacional de Liturgia hizo una nota aclaratoria sobre el tema de la ceniza, y por qué es que insistíamos en que la ceniza se coloca no en la frente, sino sobre la cabeza. Pues básicamente por esta misma dimensión bautismal, porque la ceniza colocada sobre la cabeza evoca por algunas figuras bíblicas, concretamente Mardoqueo en el libro de Esther, y además por el sentido mismo que tiene ella, no solo la actitud del que expresa su dolor por el pecado, sino sobre todo del que se pone en camino para superar su situación. Y en esto conecta fuertemente con esta dimensión bautismal de la Cuaresma. La Cuaresma, insisto, antes que tiempo de arrepentimiento, antes que tiempo de conversión, es tiempo para renovar la gracia bautismal y para tomar conciencia de lo que significa ser bautizado. Y lo muestro respondiéndole a su segunda inquietud, las etapas de la Cuaresma. Vamos a ir domingo por domingo rápidamente. El primer domingo, el que acabamos de pasar, siempre nos ofrece el Evangelio de las Tentaciones. Y en ese Evangelio de las Tentaciones aparece, o junto a ese Evangelio aparece un comentario de San Agustín, que está en la liturgia de las horas de este mismo domingo, donde Agustín dice: no te fijes tanto en el hecho de que Jesús fue tentado como tú, fíjate más bien en que tú puedes superar la tentación como Jesús. Es decir, hay una invitación a la confianza que se va a poder fortalecer en la medida en que nos adentremos en el misterio de Cristo, de su amor, de su entrega por nosotros. Por eso la oración colecta de este domingo hablaba de eso, de conocer mejor el misterio de Cristo. Y esa confianza es el primer peldaño de camino hacia la Pascua. No se nos, perdonen que insista en esto, voy a parecer majadero, pero es que es importante, no se nos empieza hablando de que hay que arrepentirse de los pecados. No, el tema de las tentaciones en el primer domingo no es para que veamos tanto que nosotros somos tentados, sino para que nos llenemos de confianza. Tenemos la fuerza de Dios y con la fuerza de Dios podemos vencer cualquier mal. Pasamos al segundo domingo. Nos vamos a encontrar el próximo domingo, si Dios quiere, el llamado: este es mi hijo, mi predilecto, escúchenlo. Entonces esto nos va a permitir dar el segundo paso. ¿Cuál es ese segundo paso? La escucha. Si yo de verdad confío en alguien, yo lo voy a escuchar. Cuando, no sé, vamos donde un médico y tenemos la posibilidad de escoger ir donde tal médico, vamos porque le tenemos confianza, y si le tenemos confianza, si el médico nos dice: tómese esto, haga este ejercicio, cambie esta rutina de su vida, lo vamos a hacer porque le tenemos confianza. La escucha es expresión de confianza. Si en el primer domingo se nos pedía confiar en Dios, entonces en el segundo domingo se nos va a decir: este Dios en el que ustedes confían, tienen que escucharlo. Ahora, esa escucha nos va a llevar en el tercer domingo, ahora sí, a reconocer nuestras debilidades.
Y por eso en el tercer domingo vamos a escuchar el Evangelio de la Samaritana, otra vez al lado de un comentario de San Agustín, donde San Agustín dice más o menos que Jesús lo que hizo fue ayudarle a la samaritana a ir descubriendo progresivamente sus pecados, a ir descubriendo progresivamente los males que ella tenía. Porque cuando Jesús empieza a conversar con ella, ella cree tener algo que el maestro no tiene, el agua. Pero el Señor poco a poco le va a decir, si supieras quién soy y el don que tengo, ¿me pedirías a mí de beber? Le va a hacer entender primero que ella no tiene lo que realmente cree tener, que es el maestro el que tiene las respuestas. Después le va a hacer ver su pecado. Y más adelante incluso le va a hacer entender que ni siquiera comprende bien quién es Dios. Ustedes dicen que en Garizim, otros dicen que en Jerusalén, pero al Dios vivo hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Jesús progresivamente le hace comprender a la samaritana su pecado, incluso su pecado oculto. Y a la par de este evangelio, en este domingo, el ritual de iniciación cristiana de adultos al que usted hacía alusión hace un momento prevé el primer escrutinio, es decir, el primer espacio en el que los que se están preparando para el bautismo van a tomar conciencia de sus males, a reconocerlos, y las oraciones de este domingo dicen: Señor, muéstrales sus males ocultos, muéstrales, incluso la expresión es muy fuerte, sus llagas ocultas. Y la oración colecta de este domingo es muy fuerte porque lo que dice está un poco endulzada en nuestro misal, pero lo que dice en realidad es que, Señor, ayúdanos a tener conciencia de que estamos hundidos bajo el peso de nuestros pecados. Y es que además de ella hay una respuesta donde entra en esa conciencia. Exactamente. Pero entonces, ¿cuál es la idea? Que al igual que ella, nosotros tomemos conciencia de que estamos hundidos bajo el peso de los pecados porque tenemos llagas ocultas, y que en este domingo, en el tercer domingo de Cuaresma, entonces sí reconozcamos nuestro pecado. Qué bonito, porque básicamente incluso el mismo evangelio sigue el mismo proceso. Jesús primero se gana la confianza de ella es capaz de escucharlo, y a la postre. Exactamente, y vea que yo sé que les voy a resultar como una cotorra repitiendo lo mismo, pero no importa. Vean que han pasado 2 semanas completas y un poco más desde el miércoles de ceniza, y es hasta el tercer domingo que la iglesia nos va a hablar propiamente de un reconocimiento de nuestros pecados. Y entonces, cuando decimos que la Cuaresma es tiempo de arrepentimiento, tiempo de conversión, estamos empobreciéndola. No, la Cuaresma es tiempo para rehacer el camino bautismal. Que la conversión y el arrepentimiento sean parte de eso, sí, de acuerdo, pero no es lo único. En el cuarto domingo, que Es importante limpiar la imagen de que, ¿verdad? Que la gente dice, es que en la iglesia nos mandan, nos condenan al diablo, y bueno, qué raro, quién sabe qué iglesia van. Pero también nosotros mismos como católicos, precisamente por esto, a la Cuaresma le damos como un énfasis muy parecido, ¿verdad? Como condenatorio, como de perdona las culpas, los mismos cantos y todo, pues que son hermosísimos, pero son así como muy cargados de culpa. Bueno, depende de cuáles cantos utilicen, ¿verdad? Porque incluso, qué sé yo, un canto tan tradicional como Perdona a tu pueblo, Señor, había una letra terrible, ¿verdad? No estés eternamente enojado. Eso, gracias a Dios, se ha cambiado esa letra por una mucho más acorde a la revelación, a la Sagrada Escritura, a la revelación en general, que por cierto el padre Mario Montes ha promovido mucho esa nueva letra también. Sí, de hecho la conocí por él, de hecho, la nueva letra. Justamente. Bueno, entonces llegamos al cuarto domingo, que todos recordarán tiene una particularidad. El sacerdote deja de lado las vestiduras moradas, no se pone las blancas que usará en Pascua, sino que hagan de cuenta ustedes un punto intermedio entre el morado y el blanco. Es el rosado, es un color rosa que permite anunciar la cercanía de la Pascua, que en la antigüedad tenía que ver con una pausa en el ayuno, pero que hoy anuncia una alegría todavía mayor.
En el domingo anterior habíamos reconocido que estamos hundidos bajo el peso de nuestros pecados, que tenemos llagas ocultas. Y ahora nos encontramos con el evangelio del ciego de nacimiento, que es curado por el Señor, porque se abre a la novedad que Jesucristo le ofrece. Es maravilloso porque es un impedimento humanamente incapaz de ser superado. No es una ceguera provocada por un accidente, es una ceguera de nacimiento y sin embargo el Señor la supera. Como para decirnos, usted que se reconoció hundido bajo el peso de los pecados, no se angustie, yo tengo una respuesta, yo lo puedo levantar, no importa si se trata de dificultades que usted trae desde el origen, desde su más tierna infancia, no importa si se trata de defectos que ha arrastrado por muchos años, yo lo puedo sacar de eso. Y este cuarto domingo entonces nos anuncia la alegría de la redención. Ahora, esa maravilla de que podemos superar nuestros males, ¿cómo se realiza? En el quinto domingo el tema va a andar en torno al amor. Y por eso la oración colecta de ese domingo va a decir, Señor, ayúdanos a vivir de aquel mismo amor que llevó a tu Hijo a entregarse por nosotros y por nuestra salvación. Entonces, sí, el Señor no solo nos dijo el domingo anterior, el cuarto, que es posible una vida nueva, sino que en el quinto domingo nos traza cuál es el camino del amor. Abrirse al amor de Dios, al amor a los hermanos, dejarse amar, amar a los otros, ese es el único camino de la redención. Es todo un proceso en la liturgia, ¿verdad? Entonces, porque de qué bonito esas etapas. Primero la confianza, luego la escucha, luego reconocerse culpable, pero hay un Jesús que está esperando ahí para sanarte, y luego, ok, lo que hay que hacer es amar. Y puede parecernos que ese amor es imposible, que se trata de un ideal inalcanzable, ¿no? Pero caemos al sexto domingo de Cuaresma o domingo de Ramos, donde contemplamos a uno de los nuestros, porque Jesucristo es verdadero hombre también, que amó hasta el extremo de entregarse. Y la lectura de la Pasión en el Domingo de Ramos está orientada a eso. De hecho, cuando se bendicen los ramos al inicio de la celebración, se hace alusión a que los ramos son simplemente un signo con el que decimos que queremos seguir los pasos de Jesucristo. Y que podemos, lo anuncia la liturgia, podemos seguir los pasos de Jesucristo, los queremos seguir, y entonces en el sexto domingo, de Cuaresma o Domingo de Ramos, contemplamos, insisto, a uno de los nuestros, hombre como cualquiera de nosotros, hijo de Dios ciertamente, pero hombre al mismo tiempo, viviendo el camino del amor hasta las últimas consecuencias. Recuerdo las palabras del sacerdote que dicen más o menos así: fulano recibe esta palma de la victoria, este signo te lleva a la vida eterna. Para que usted Sí, es el uso de las palmas. Yo a veces hasta bromeo con la gente al final de la misa de Ramos y les digo que se lo lleven para la casa, que lo tengan ahí, que cuando vean que llueve, tiembla, relampaguee, que quemen un pedacito de palma y se van a dar cuenta que sigue lloviendo, temblando, relampagueando, porque la palma no es para eso. La palma es para proclamar que yo quiero seguir el mismo camino de Cristo, ese que Él abrió brecha para que nosotros podamos ir por ahí. Es posible amar si estamos unidos a Él. Sí, es un signo al final, ¿verdad?, que nos tiene que llevar a un cambio en conducta, no algo místico que funciona como un amuleto, ¿verdad? Porque sí, en la tradición está poner la cruz de palma detrás de las puertas. Que no está mal, o sea, no está mal. Yo puedo poner una cruz. Ahora, ¿por qué la pongo? Para proclamar que yo pertenezco al reinado de Jesucristo, que yo quiero ser parte de su proyecto de salvación y que por eso estoy decidido a amar como Él amó. Sí, no para alejar al diablo. No para alejar el diablo, ni para conseguir novio o novia, no. Tampoco. Este proceso de Cuaresma termina miércoles santo. En realidad, Jueves Santo, con la misa crismal.
Y a partir de ahí el triduo, en realidad viernes, sábado y domingo. El triduo es el viernes, el sábado y el domingo, usted lo acaba de decir perfecto, solo que el jueves con la misa de la Cena del Señor es como la introducción a ese triduo. Y como cualquier buena introducción, una introducción de un libro bien hecha, nos permite ver en general el panorama del libro, que es lo que nos vamos a encontrar en el libro. El Jueves Santo es, digámoslo así, de manera muy simplista, un resumen de todo lo que vamos a ver viernes, sábado y domingo. Por eso es que en el jueves encontramos elementos mezclados. Se canta gloria, pero al mismo tiempo el Evangelio nos anuncia que ya Cristo empieza su pasión. Hay como una mezcla de todos los elementos. Incluso hay elementos pascuales, porque la primera lectura del Jueves Santo habla de la Pascua judía. Entonces, está todo... el mismo gloria, ¿no? Se ha venido toda la cuaresma sin cantarlo. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque el jueves es un resumen, es la introducción al triduo pascual, que está conformado por viernes, sábado y domingo. Porque no somos adventistas del séptimo día. Sí. Somos cristianos y como cristianos celebramos como día principal el domingo, día de la resurrección. Muy bien. Padre, muchas gracias por habernos acompañado. Lo vamos a tener la próxima semana para conversar un poco más sobre la cuaresma porque da para mucho de cómo vivirla. Esperamos que ustedes nos acompañen también. Nos estamos escuchando. Bendiciones.